a dar inicio. Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 2 de psicopedagogía de la enseñanza de la matemática. Este día vamos a hablar sobre la unidad 2, ¿verdad? Antes que nada, pues pedirles una disculpa por la demora, ¿verdad? Tuve un pequeño inconveniente. Les agradezco la presencia, ¿verdad? Y la paciencia que tuvieron. Esperamos que en el transcurso de la tutoría se vayan conectando también sus compañeros. De no ser así, pues igual la tutoría va a quedar grabada para sus posteriores vistas en la pestaña tutorías en plataforma. La agenda para este día. Bien, la fecha esa, o bien, la verdad, ahí fue un error. El día de ahora es 2 de octubre del año 2021. Pues el saludo, las recomendaciones generales, vamos a revisarlas. Dudas sobre algunas actividades que tengan pendientes. Vamos a hacer un sondeo de lectura, que ese lo vamos a hacer en el transcurso, en el transcurso de la tutoría, ¿verdad? No específicamente en un apartado en sí. La discusión de contenidos, avisos y recordatorios y aclaración de dudas. Bien, vamos a continuar entonces. Sí, estamos ocupados ahorita. Bien, las recomendaciones generales, la primera es que solamente se conecten habilitando audio. Estoy ahí pendiente de admitir a alguno de sus compañeros, por eso es que a veces me quedo ahí, ¿verdad? Otra recomendación es que mantenga el micrófono desactivado, y si le surge alguna duda, pues puede levantar la mano y activar el micrófono, ¿verdad? O activar el micrófono y pues ya sabré que quiere pues preguntar algo o opinar sobre alguna cuestión. También se requiere la participación activa en toda la tutoría, y todas las tutorías se van a realizar por Meet, ¿verdad? Entonces siempre les mando el enlace ahí en el grupo, pero igual está en la tutoría, en la pestaña tutorías en plataforma. Ahí pueden verificarlo. Las tutorías quedan grabadas, como les decía, ¿verdad? Para que puedan verlas posteriormente. Bien, antes de iniciar con la discusión de los contenidos, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a las tareas y evaluaciones que están pendientes hasta el momento. Bien, si no hay dudas con respecto a las tareas asignadas hasta el momento, continuamos. Antes, ya para iniciar con lo que es con los contenidos, ¿verdad? De la discusión de contenidos, voy a tomar pues la asistencia. Solamente es una captura de pantalla, ¿verdad? Hasta el momento tengo a María Erika, a Juan Carlos, a Carlos Jonathan, Eunice, Adonai, Laura y Byron, ¿verdad? Entonces esperaría que
pues sus compañeros se conecten más adelante, ¿verdad? Si así fuese, pues vamos a retomar la asistencia. Bien, iniciemos entonces con procesos cognitivos y enseñanza y aprendizaje. El objeto de estudio genuino, ¿verdad? De la psicología general son los procesos psicológicos, entre los que se encuentran pues los procesos cognitivos, ¿verdad? El material habla de dos tipos de procesos, los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos eh, especiales, ¿verdad? Especialistas. Vamos a ver primero lo que son los procesos cognitivos, perdón, superiores serían. Los primeros son los básicos y los segundos son los superiores. Vamos a hablar primero de los procesos cognitivos básicos. Antes de entrar en lo que es el tema, ¿verdad? De procesos cognitivos, me gustaría saber qué entienden ustedes por un proceso cognitivo. ¿Qué es un proceso cognitivo, Eunice? Sí, licenciada, buenos días y buenos días, compañeros. Para mí los procesos cognitivos son las operaciones que desarrolla el cerebro para captar la información. Muy bien, gracias. Carlos también, ¿quería opinar? Carlos Jonathan. Sí, Lick, buenos días. Sí, prácticamente la misma idea. Son procesos que no se pueden observar físicamente, podríamos llamarlo, ¿verdad? Sino que ocurren dentro del cerebro. Muy bien, gracias. Sí, ¿verdad? Muy acertados sus comentarios. Los procesos cognitivos, pues son operaciones mentales, no podemos verla, ¿verdad? Pero están dentro de nuestra mente. Bien, me disculpan porque estaba contestando unos mensajes que sus compañeros están preguntando si la tutoría se va a dar o no, porque quizás no están dentro del grupo de WhatsApp. Bien, les decía que los procesos cognitivos pues son procesos mentales que se realizan en el cerebro, ¿verdad? Para poder procesar información y mediante estas operaciones el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena y la analiza para poder tomar las decisiones, ¿verdad? Correspondientes. Los procesos cognitivos, también denominados funciones cognitivas, incluyen aspectos básicos como la percepción, la atención y otros más elaborados como el pensamiento. Cualquier actividad que realicemos, como leer, lavar los platos, ir en bicicleta o lleva, pues todo esto lleva implícito un procesamiento cognitivo, ¿verdad? Algo que pues tenemos que saberlo, conocerlo para poder realizarlo, ¿verdad? No podemos andar en bicicleta si antes no hemos aprendido a hacerlo. El cerebro lo procesa y luego lo recuerda y sabe cómo hacerlo.
Entonces vamos a hablar primero del proceso cognitivo del pensamiento. Desde la perspectiva de algunos autores, entre ellos está Piaget, Vygotsky, Ausubel. El pensamiento es fundamental para el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Por ello se concibe como la capacidad que tiene la persona para captar y producir ideas en momentos determinados. Los seres humanos poseen la facultad de pensar en forma eficaz cuando existe una aplicación adecuada y estratégica de habilidades del pensamiento, hábitos producidos en la mente. Por ello, los seres humanos expresan y comunican sus ideas como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa, ¿verdad? Es lo que dice el material. Entonces, el pensamiento constituye esa capacidad de poder pensar y expresar ideas como una necesidad de ponerse en contacto con los demás, ¿verdad? Todo esto se puede conseguir cuando el individuo ejercita ese proceso del pensamiento para poder transferir ideas, ¿verdad? Significativas. Bien, tenemos en el siguiente cuadro, pues el esquema, ¿verdad? Que muestra la síntesis del pensamiento y sus atributos. Según Margarita Amestoy, en 2002, resume pues el pensamiento que involucra tres aspectos. Involucra las operaciones cognitivas y las metacognitivas. Las cognitivas pues se refieren a los procesos mentales, ¿verdad? Del pensamiento en forma más fortalecida en procesos lógicos. Y las metacognitivas son aquellas que permiten dirigir y controlar la producción de significados, procesos y productos del pensamiento. El segundo aspecto al que se refiere esta autora es al conocimiento de la materia, ¿verdad? Al área en la que se piensa. Incluye pues conocer las fuentes confiables de datos, un campo particular del conocimiento. Esta es útil para poder generar y organizar, darle sentido a la información de un área específica. Este es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto son las disposiciones que pueden ser de dos tipos, hacia el pensamiento en general y hacia operaciones específicas. En las primeras, cuando se trata del pensamiento en general, se destacan las disposiciones tales como la tolerancia de la ambigüedad, el deseo de utilizar fuentes de información confiable, el respeto por la evidencia, ¿verdad? Y en las otras, en las operaciones más específicas, se destaca la disposición de buscar tanta información como sea posible antes de emitir cualquier juicio. Cualquiera de ellas, pues, es importante, ¿verdad?, para el proceso de metacognición. Los tipos o clases de pensamiento. Los tipos de pensamiento, o mejor llamados formas de pensamiento, hacen referencia a cómo la mente procesa las acciones e ideas, actividades creativas e intelectuales para trasladarlas a alguna forma de conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pensamientos? De acuerdo a lo que ustedes han leído, alguien que me ayude con esta parte. ¿Cuáles son los tipos de pensamiento? Dejo la pregunta abierta, ¿verdad? Para que cualquiera de ustedes pueda responder, pero necesito que participen pues todos, ¿verdad? En el material habla sobre los tipos de pensamientos, ¿verdad? El primer material que tenemos ahí. Sí, licenciada.
es el pensamiento lógico y el pensamiento abstracto. Muy bien. El pensamiento lógico y el pensamiento abstracto, esos son parte, ¿verdad? Tipos de pensamientos. ¿Alguien me puede mencionar algún otro tipo de pensamiento? El pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo, muy bien. Bien, hay diferentes tipos de pensamiento. Varios autores los han clasificado en dos grandes grupos. Vea, unos que son los convergentes y a los otros les han llamado los divergentes. El pensamiento convergente se relaciona principalmente con la solución directa de un problema, también definido como racional, lógico, vertical o convencional. Por su parte, el otro grupo de pensamientos, que es el divergente, hace referencia principalmente a la forma en la que las personas utilizan los juicios o las intuiciones que les decimos, ¿verdad? Para poder abordar un problema de manera creativa e imaginativa, ¿verdad? Entonces, eh, hay otras subclasificaciones que son las que mencionaban ustedes, ¿verdad? El pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, el pensamiento tradicional, el creativo, etcétera, ¿verdad? Pero se clasifican en esos dos grandes grupos, convergente y divergente, pero de ahí pues se ramifican el resto. Vamos a hablar del pensamiento lógico. Me gustaría que alguno de ustedes me ayudara con la lectura de esa diapositiva, por favor. Sí, Juan Carlos. Pensamiento lógico. Antes de definir el pensamiento lógico, es importante definir qué es lógico. La lógica investiga la relación de consecuencia entre una serie de premisas y la conclusión de un argumento correcto, válido, si su conclusión se sigue o es consecuencia de sus premisas. Pascual 2006, P3. Bien, gracias. Sí, ¿verdad? En las aulas de clases podemos ser recurrentes con los docentes, ¿verdad? Cuando se aborda un tema nuevo entre sus estudiantes, la mayoría de docentes, pues dice, ¿verdad? Utilizan la frase, lean, analicen y elaboren un resumen de este tema. Esta situación no indica procesos lógicos abstractos, ¿verdad? Previos a realizar la actividad solicitada. Sin embargo, de acuerdo a diferentes autores, realizar este tipo de actividades sin rumbo pedagógico, solo le decimos al estudiante, lea, analice este tema y elabore un resumen, ¿verdad? Sin ningún objetivo pedagógico o un indicador de logro a alcanzar, eso no optimiza significativamente buenos resultados, ¿verdad? No va a obtener un aprendizaje significativo el estudiante con el hecho de leer, analizar y elaborar un resumen, ¿verdad? Porque a lo mejor el estudiante no sabe cómo analizar, ¿verdad? ¿Qué es analizar? Eh, y, eh, y qué es hacer un resumen, ¿verdad? Muchos se confunden en eso. Hacer una síntesis, un resumen no es lo mismo, ¿verdad? Analizar, o sea, hacer un análisis tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es parte del pensamiento lógico. La definición de pensamiento lógico, a ver, me ayuda Eunice a leer esta parte del pensamiento, definición de pensamiento lógico. El pensamiento lineal o lógico es la manera en la cual las personas, con especial énfasis, los estudiantes aprenden a pensar desde edades tempranas o a inicios de la vida escolar, que al ser adecuadamente aplicados desde las aulas permiten llegar a una reflexión significativa. Gracias. Entonces, de esto, pues se puede concluir que el razonamiento lógico se convierte en una herramienta fundamental para poder resolver problemas de la vida diaria, ¿verdad? Ya que a través del mismo pensamiento lógico, las personas analizan, argumentan, clasifican, justifican y prueban hipótesis, ¿verdad? De lo que se cree es la solución del problema.
Esa es la definición formal, ¿verdad? De lo que es pensamiento lógico. Bien, también está el pensamiento abstracto, que era lo que hablaban ahí, ¿verdad? Sus compañeros. Aún se mencionaba Juan Carlos también. El pensamiento abstracto. A ver, Jonathan, ¿me ayuda con el pensamiento abstracto, por favor, a leer lo que ahí dice? Silic dice, el pensamiento abstracto se convierte en el reflejo próximo y generalizado de la realidad, convirtiéndose en un proceso mental en el cual se destaca lo principal y o hecho fundamental de una determinada acción o vivencia. Gracias. Bien, dice que el pensamiento abstracto se convierte en el reflejo próximo de la realidad, ¿verdad? Generalizado de la realidad. Abstraer es captar con el entendimiento el significado, la esencia de las cosas, ¿verdad? Eso significa abstraer. Este hecho, pues, es indispensable para que el alumno aprenda a aprender, ¿verdad? Es muy importante eso. No solo es enseñarle al estudiante lo que debe aprender, ¿verdad? Sino que aprenda cómo debe aprenderlo, ¿verdad? Parece un poco enredado, pero sí tiene lógica, ¿verdad? Tenemos que enseñar al estudiante a aprender a aprender. La definición de pensamiento abstracto. María Erika, ¿me puede ayudar con la definición de pensamiento abstracto? Definición de pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto refiere, como se mencionó anteriormente, a la manera en la que el cerebro extrapola y absorbe ideas nuevas a través de la imaginación. Fonológicamente nace del verbo abstraer, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española significa considerar aisladamente las cualidades esenciales de un objeto para entender su esencia. Muy bien, gracias. Bien, hay que saber, dice, las cualidades de un objeto para conocer su esencia, es decir, que la abstracción es un nivel elevado del pensamiento ya en el cual se converge, ¿verdad? La deducción, la síntesis y la interpretación y el análisis. Con estos antecedentes planteados, conceptualizamos el pensamiento abstracto al respecto. Ahora vamos a hablar de eso del pensamiento. Ahora vamos a hablar del conocimiento. Los procesos cognitivos hacen referencia a la habilidad para asimilar nuevos conocimientos a través de la atención, comprensión, memoria y el lenguaje. Un ejemplo práctico de esto es que se observa en nuestro medio, ¿verdad? La aplicación de clases magistrales en las cuales el profesor es el que sabe, el profesor es el que explica, ¿verdad? Convirtiendo a los estudiantes en simples receptores, ¿verdad? Ellos solo están recibiendo la información que el docente les está impartiendo, ¿verdad? Pensando pues erróneamente que mientras más hablen y expliquen un tema, mayor será pues la capacidad de recepción y de comprensión de ese tema o de esos conocimientos por parte de los estudiantes, ¿verdad? Cosa que pues no es cierta, ¿verdad? Un estudiante no va a aprender porque el profesor habló toda la clase, ¿verdad? Se pasó hablando toda la clase del tema y ya con eso pues ya aprendió, ¿verdad? No, sino que muchas veces el estudiante aprende mejor haciendo, si usted lo pone a hacer, ¿verdad? Algo generalmente es lo más, es como el aprendizaje más significativo, ¿verdad? No es lo mismo que le digan cómo hacer, ¿verdad? Las cosas que hacerlas uno mismo. Por ejemplo, usted le pone un ejercicio de matemática y le explica al estudiante cómo lo va a desarrollar en la pizarra,
Y ya con eso ya él entendió. Vamos a hacer el caso de factoreo, trinomio cuadrado perfecto. Y le explica un ejemplo y 2 y 3 ejemplos en la pizarra y termina la hora explicando el ejemplo sobre el trinomio cuadrado perfecto. Y el estudiante pues no ha comprendido, porque muchas veces necesitamos eso. Vaya, mira, aquí está un ejercicio, basate en lo que yo te expliqué y hacelo vos, ¿verdad? Entonces ahí pues hay más posibilidades de que el estudiante comprenda, ¿verdad?, el contenido que se está desarrollando. Vamos a hablar ahora de la cognición. ¿Qué se entiende por cognición? Bien, ¿quién me ayuda a responder esta pregunta? ¿Qué entienden por cognición? ¿O a qué se refiere la palabra cognición? Adelante, Juan Carlos. Digo, Carlos Jonathan, disculpe. Sí. Ok. Sí, cognición, yo entiendo más o menos que no es tanto el proceso en sí de los procesos cognitivos, sino se refiere más que todo a la capacidad que tiene el cerebro para poder procesar y para poder entender y sobre todo aplicar también información que él capta. Eso es lo que yo entiendo por cognición. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Excelente. Dijo una palabra clave, ¿verdad? Dice lo que el alumno capta. Y sí, ¿verdad? La palabra cognición es conocer, es captar, tener la idea, ¿verdad?, de las cosas, llegar a saber su naturaleza, las cualidades, ¿verdad?, las relaciones, mediante pues las facultades mentales que tiene cada uno de los individuos. La mayoría de docentes estamos conscientes y buscamos que los estudiantes aprendan a aprender, ¿verdad? Es decir, incorporen a su esquema cognitivo conocimientos aprendidos o significativos desde el aula de clases, y estamos convencidos que ponen en juego el pensamiento para comprender significativamente los temas tratados. Pero la verdad no es así, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿por qué no comprenden los estudiantes temáticas que han sido planificadas? ¿Será verdad que no se aplican los procedimientos del aprender a aprender? ¿Por qué creen ustedes que algunos estudiantes no comprenden las temáticas que el docente ha planificado? ¿Sí, Eunice? Sí, no sé si estaré correcto, pero es que significa no todos entendían de la misma forma. Y en el aula hay diferentes estilos de aprendizaje, entonces se debe planificar de una forma que pueda apoyar a todos los estudiantes, que si uno aprende, por ejemplo, no sé, que haga para que pueda quedársele mejor. Si aprende viendo videos, implementar videos en el salón de clase, que ellos puedan aprender. A veces pienso que sí puede estar bien planificado, pero no se ha dado atención a la diversidad que hay en el aula. Muy bien, gracias, Eunice. Muy acertada, ¿verdad? Excelente. Muchas veces el docente planifica, ¿verdad? De acuerdo a su conocimiento, ¿verdad? Pero no le ha enseñado al estudiante precisamente eso, aprender a aprender. Cada estudiante tiene diferencias individuales y cada uno aprende de diferente manera, ¿verdad? Hay estudiantes kinestésicos que aprenden
si tocan las cosas, ¿verdad? Si les dan un objeto y entonces así aprenden. Otros aprenden mirando un video, como decía su compañera, ¿verdad? Otros, pues solamente les basta la explicación del profesor para entenderlo. Otros necesitan practicar, hacer ejercicios o leer más sobre el tema, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cada uno tiene su forma de aprender, pero es responsabilidad de nosotros como docentes ayudarles, ¿verdad? A que descubran esa su forma de aprender y de esa manera pues van a aprender mejor, ¿verdad? Y el docente pues obviamente tiene que contemplar todo eso, ¿verdad? En su planificación, no solamente planificar para un solo estudiante, ¿verdad? Sino para el grupo en sí. Las teorías cognitivas que se hablan ahí en el material, pues tenemos diferentes autores que hablan y han hecho sus aportes a las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Entre ellos está Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner. Recordemos que las teorías de aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona aprenda algo, ¿verdad? A eso se refieren las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Que es todo aquello que describe, ¿verdad? Un proceso que permite que una persona aprenda algo, ¿verdad? Independientemente de lo que sea. Jean Piaget habla mucho sobre estas teorías, ¿verdad? De aprendizaje y tiene muchos aportes. ¿Verdad? Uno de ellos es que investigó el desarrollo cognitivo de los niños, ya que intentaba explicar la cognición humana, ¿verdad? En particular la formación del conocimiento científico. También aportó dice que la función de la inteligencia es organizar el mundo para el sujeto con el objeto de posibilitarle adaptarse a la realidad. Y también se habla sobre la asimilación, ¿verdad? Jean Piaget, uno de sus aportes más grandes fue eso, ¿verdad? De la teoría de la asimilación. La asimilación intelectual no es diferente de la asimilación biológica. En ambos casos, el proceso consiste en amoldar mutuamente un hecho de la realidad y el patrón de la estructura en desarrollo del sujeto. El lenguaje es pues el vehículo, digámoslo así, por excelencia de la simbolización, ¿verdad? El pensamiento se hace consciente de sí mismo y es capaz de justificarse y de respetar las normas lógico-sociales de la coherencia, la no contradicción, etcétera, por medio de la repetida interacción verbal con los otros, ¿verdad? El lenguaje es una serie de símbolos, ¿verdad? Que todos entendemos porque se les ha dado el significado, ¿verdad? Que corresponde. Y pues a partir de ahí podemos comunicarnos. Eso es lo que dice Jean Piaget, ¿verdad? El hecho de la asimilación. Nosotros asimilamos el lenguaje por nuestros padres, ¿verdad? Desde el nacimiento. Lev Vygotsky también aporta, ¿verdad? Sobre estas teorías de aprendizaje y dice que para él, dice que en los primeros años del siglo XX, este investigador ruso señalaba que los procesos cognitivos superiores se desarrollan en relación del niño con los adultos y con otros niños. Lev Vygotsky dice que los signos y las palabras sirven en primer lugar y sobre todo como medio de contacto con los demás desde sus primeros días de vida. Las actividades del bebé son sonidos que emite, son recibidos por otros que los interpretan y establecen su significado dentro de un contexto organizado por el lenguaje, ¿verdad? Es lo que dicen
que la mamá sabe, ¿verdad? El niño llora y el sonido que emite, el llanto, es diferente para cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene un dolor, etcétera, ¿verdad? También denominó la zona de desarrollo próximo. Él consideraba que lo que un niño puede hacer con la ayuda de otras personas puede ser, en cierto sentido, más indicativo de su desarrollo mental que lo que puede hacer por sí solo. Si bien el ser humano pues cuenta al nacer con esta herencia, ¿verdad? De la evolución filogenética de la especie, la adquisición de los instrumentos cognitivos dependen en gran medida de las características del medio social en que viven. Ahora veamos los aportes de David Ausubel. Él plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva relación, entendiéndose por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como la forma en la cual los ha organizado. Determinar lo que el alumno sabe y enseñar en consecuencia. Eso es lo que dice David Ausubel, ¿verdad? Esa es la idea principal, determinar lo que el alumno sabe y enseñar en consecuencia. Entonces, los docentes en el aula debemos interactuar con estos estudiantes hasta que relacionen sus saberes anteriores con los nuevos saberes, momento en el cual estos procesos cognitivos serán funcionales al verlos aplicados ya en la vida, ¿verdad? En la vida cotidiana. Y los aportes de Jerome Seymour Brunner dice que Brunner fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje que marcaron toda una revolución en un momento por hacer fuertes críticas a los modelos de aprendizaje usualmente llamados memorísticos, ¿verdad? Antes se pensaba que un estudiante aprendía si memorizaba, ¿verdad? Todo lo que se tenía que aprender, ¿verdad? Y con el transcurso del tiempo, pues hemos entendido que eso y los estudios han demostrado, ¿verdad? Que eso no es así, ¿verdad? El estudiante no aprende solo por medio de la memoria. La estrategia de aprendizaje por descubrimiento trata de enseñar al educando la manera de aprender, lo ayuda a adquirir un conocimiento que solamente es suyo porque él lo descubre por sí mismo. Eso es lo que dice Brunner. Ahora ya hablamos del pensamiento y del conocimiento. Ahora vamos a hablar de la metacognición. Se hablaba del qué es la cognición, ¿verdad? Pero la metacognición dice que, según la definición, ¿verdad? Formal, es es un vocablo que hace referencia a lo que viene después de, ¿verdad? O acompaña a la cognición. No obstante, la metacognición no solo expresa la idea de su acepción literal sugiere y pese a su apariencia no es una palabra griega, sino un neologismo, producto de la ciencia psicológica contemporánea, ¿verdad? Entonces, el neologismo, cuando hablamos de neologismo, es pues una expresión de una nueva creación de una lengua, ¿verdad? Entonces no es que viene del griego, ¿verdad? Los neologismos pueden surgir por composición o derivación como préstamo de otras lenguas, etcétera. Entonces la metacognición pues está relacionada pues con la cognición. Bien, ¿quién me ayuda a leer esta parte de Chadwick
que escribió en 1985 sobre la metacognición. Adelante, Juan Carlos. Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, Chadwick, 1985, denomina metacognición a la conciencia que una persona tiene acerca de sus procesos y estados cognitivos. Para este autor, la metacognición se divide en subprocesos. Por ejemplo, meta atención, la cual se refiere a la conciencia que tiene la persona de los procesos que ella usa para la captación de información. La metamemoria, que se refiere tanto a los conocimientos que tiene un sujeto, perdón, de los procesos que él implica en el recuerdo de la información, como a la información que tiene almacenada en la memoria. Muy bien, gracias. Es decir, ¿verdad? Que la conciencia de lo que conoce y de lo que no conoce, a eso se refiere este autor cuando denomina la metacognición como la conciencia que una persona tiene acerca de sus procesos y estados cognitivos. Bien, ya hablamos del pensamiento, del conocimiento, de la metacognición. Ahora vamos a hablar de la memoria, ¿verdad? Ya para hasta terminar, ¿verdad? Con lo que es el contenido, vamos a hablar de la memoria. Dice que la memoria es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro de la información, con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior, dar una respuesta, etc. Es un proceso característico del humano, aunque no inclusivo, ¿verdad? Sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. Memoria y aprendizaje son procesos que suelen estudiarse conjuntamente, ¿verdad? No significa que antes hablamos de la metacognición, ¿verdad? Perdón, de que la memoria no es la única forma de aprender, ¿verdad? Hacerlo de manera memorística. Entonces, la memoria no es una capacidad única, ¿verdad? Sino que podemos hablar de un conjunto de procesos que ocurren a partir de la percepción de la información, sea consciente o inconscientemente. A continuación les muestro un esquema de la clasificación o los tipos de memoria, digámoslo así, ¿verdad? Tenemos la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, ¿verdad? En este esquema podemos ver ahí, ¿verdad? Los tres tipos de memoria y todos apuntan ahí al olvido, ¿verdad? Que siempre se puede dar, ¿verdad? Se le puede olvidar algún contenido, se le puede olvidar algún evento, se le puede olvidar alguna fecha, etc. La memoria sensorial es el almacén de registro de las sensaciones durante un periodo muy breve para posteriormente ser transferidas a la memoria a corto plazo o desaparecer, ¿verdad? El tipo de información almacenado en la memoria sensorial es muy elemental y está fuera del control voluntario y la conciencia por parte del sujeto. Ya la memoria a corto plazo requiere de un control, ¿verdad? Atencional que permita mantener y manipular cantidades limitadas de información, porque como es a corto plazo, ¿verdad? Mantiene limitada la información. Al contrario de la memoria sensorial, esta no deriva de un proceso automático, ¿verdad? Los procesos de conciencia y atención están muy relacionados con la memoria a corto plazo. Y luego está la memoria a largo plazo. En esta
se caracteriza por retener una enorme cantidad de información, siempre, bueno, ya esta es de manera ilimitada, ¿verdad? De manera ilimitada durante mucho tiempo o tiempo indefinido. Este corresponde a lo que popularmente todos entendemos por memoria, ¿verdad? Al final, la memoria a largo plazo, pues es lo que conocemos como memoria. Mientras que la información en la memoria a corto plazo está activa, en la memoria a largo plazo permanece habitualmente en estado de inactividad o latente, ¿verdad? Pero en el momento que se necesita, pues ahí está, ¿verdad? La información. Bien, eso es en sí lo que tratan los contenidos de esta tutoría. Bien, algunos no sé qué ha pasado, que se han estado conectando y desconectando, a lo mejor no tienen buena recepción, me mencionaban por ahí algunos, otros que no tenían energía eléctrica en su casa. Entonces, eso es todo con respecto a los contenidos. Pasamos a la parte de avisos y recordatorios. Eh, sí, Sonia, o se le activó el micrófono, o necesitaba Buenos preguntarme días. algo. Sí, No, buenos buenos días. días, ¿cómo están? Saludos a todos. Sí, al fin logré unirme. Ah, entiendo, sí, no hay problema. De Sí, todas maneras, muchísimas siempre la gracias. tutoría queda grabada para que puedan verla, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre los contenidos de la unidad 2 y estamos en la parte de avisos. El horario de consulta entre semana y la tutoría de repaso es los martes, ¿verdad? De 6 a 8. Aunque la tutoría no dura hasta las 8, ¿verdad? Pero sí estoy pendiente en ese lapso de tiempo para cualquier duda que pueda surgirles, ¿verdad? De manera inmediata, darles respuesta en ese tiempo, ¿verdad? Si lo hace en cualquier otro día, en cualquier otro horario, igual les voy a responder, pero tal vez no de manera inmediata. También informar que se ha reprogramado la entrega de la actividad 2. Tienen hasta el viernes 8 de octubre, ¿verdad? Dado que muchos estudiantes han ingresado hasta esta semana a la plataforma y se aprovecha la oportunidad para dar la prórroga a todos los estudiantes del curso, ¿verdad? No, la prórroga no es solo para los que acaban de agregarse, sino pues es para todos en general, ¿verdad? Aprovechando ahí la situación de que se dio, de que algunos pues inscribieron tarde o no sé qué problema tuvieron, no podían acceder a plataforma, pero ahora pues espero que sí, ¿verdad? Ya todos estén con los accesos. Ayer cerrábamos la actividad, ¿verdad? Que teníamos programada para entregar el 19 de septiembre y se prorrogó hasta para el 1 de octubre. También recordarles que según el reglamento de la gestión académico-administrativo, como estudiantes poseen 3 días hábiles después de publicadas las calificaciones de las actividades para solicitar revisión al coordinador. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Después de haber calificado parciales, tienen 3 días hábiles para poder hacer cualquier situación, ¿verdad? Que ustedes consideren, no, esta nota no es la que yo tengo, ¿verdad? Cualquier revisión se la pueden solicitar al coordinador, ¿verdad? Él les revisa y les si acaso pues no es la nota justa, pues les corrige. También recordarles que revisen siempre la ruta de aprendizaje, ¿verdad? Y estén pendientes del cronograma de actividades. Bien, llegamos a la parte final de la tutoría. No sé si tienen dudas o inquietudes, consultas con respecto a los contenidos, actividades. Sí, Solamente la Laura. actividad. Sí, Laura y después Juan Carlos.
Adelante. Hola, buenos días. Fíjese que yo soy nueva, ¿verdad? Hace poquito me uní y quería saber si me podían enviar el link para meterme a la plataforma y poder realizar las actividades. Usted ya tiene usuario y Sí, contraseña para entrar a la plataforma. Ah, sí. pues sí, entonces le voy a mandar el enlace. La agregué al grupo de WhatsApp, ¿verdad? De la materia. Sí, 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 ¿verdad? Ajá. sí. Y si no, pues, me escribe un mensaje, le voy a mandar el enlace Bueno, está bien. para que pueda entrar ahí. Y las actividades, bueno, una ya se cerró. Si usted puede Ujú. hacerla y me la entrega, me la manda a mi correo, yo le voy a enviar mi correo, ¿verdad? Para Bueno, que pueda mandármela ahí. está bien, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos. No, Lick, solamente quería saber que nosotros podemos hacer el video como nosotros querramos. Sí, pueden utilizar, bueno, se les sugiere usar Geniali, ¿verdad? O Prezi, pero si ustedes quieren hacerla y han trabajado, por ejemplo, con PowerPoint y grabando solo su voz, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Solo Este, revisen siempre la rúbrica, ¿verdad? Si la rúbrica no dice que deben de usar cámara porque tal vez hay que verle su expresión facial o algo así, entonces sí tendrían que usar cámara, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. puede ser solamente el vídeo con el audio, ¿verdad? Si en un dado caso no pidiera que nosotros estuviésemos presentes. Sí, sí, también. Ah, vaya, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, si no hay más dudas, pues vamos a dar por finalizada la tutoría. Yo me voy a quedar siempre conectada por si alguno de sus compañeros pues se logra conectar en este tiempo, ¿verdad? Y explicarles. El contenido era bastante corto, ¿verdad? Por eso pues terminamos en este tiempo. Espero que, bueno, para los que tengan conmigo la otra asignatura, la de introducción a la pedagogía, nos vemos a las 10, ¿verdad? Y les agradezco la asistencia y la participación de todos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Muchas licenciada. gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Tengan licenciada. buenos días. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz día.